comenzamos ahora la segunda parte del capítulo 2. Vamos a ver 2 iglesias el día de hoy. Y la semana pasada ya habíamos visto la iglesia de Éfeso. Habíamos comenzado el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya vimos la iglesia de Éfeso, fue la primera. Después vimos la de Esmirna. Y hoy vamos a seguir y vamos a ver Pérgamo. Ese es está hasta el norte de toda la área de Asia Menor en aquel tiempo, que hoy conocemos como Turquía. Y algo interesante es que vimos que Éfeso era una ciudad muy grande, ¿verdad? Era la ciudad más grande de Asia Menor. Comercialmente era la más importante también, como puerto. También Pérgamo pero esa era la más importante comercialmente y la más grande, pero no era la capital, sino que la capital gubernamental era Pérgamo. Si se podría llamar gubernamental. En el tiempo en que Jesús habló esta profecía y que Juan la escribió, Pérgamo y todas estas iglesias, todas las ciudades de Asia Menor pertenecían al Imperio Romano. Y Pérgamo, estaba leyendo algo muy interesante, que Pérgamo fue una ciudad que no se rindió, no luchó en contra del Imperio Romano, porque había un rey ahí, pero no tuvo heredero. Cuando ya llegó la hora de heredar, ¿a quién se la damos? Y comenzaba a surgir el poder romano. Ellos simplemente dijeron, romanos, vengan, nos entregamos a ustedes. Y se le entregaron, no hubo lucha ni nada. Y entonces los romanos aprovecharon a establecer en Pérgamo la capital de su provincia, de la provincia romana. Okay, entonces es importante, no tanto como su número de habitantes o poder económico, aunque lo tenía, pero lo más importante de Pérgamo es que sea sede gubernamental. Esa es la importancia. Y también vamos a ver que tenía importancia por ser un centro religioso de los más importantes de Asia Menor, pero no religioso de nosotros, ¿verdad? La segunda mitad de la clase vamos a ver Tiatira. Ok, entonces comencemos a ver Pérgamo. Para poder entender la carta es bueno saber un poquito de la historia de Pérgamo. Y ya les había comentado que ellos se rindieron a los romanos, y los romanos llegaron y tomaron y establecieron el gobierno ahí, la sede. Y lo peculiar, hablando geográficamente de esta ciudad, era que era un valle, pero había una montaña que salía, que era muy visible. Y en esa montaña, lo que estaba ahí encima, han oído la palabra Acrópolis, ¿verdad? Era una ciudad encima de un monte. Entonces, ahí que había, estaban las oficinas del gobierno, edificios, palacios, no se llamarían oficinas, ¿verdad? Sino se llaman palacios, los palacios gubernamentales, pero también, sobre todo, estaban los templos religiosos, y habían muchos. El principal era Zeus, y eso vamos a hablar bastante de eso, porque tiene que ver con el mensaje de las iglesias. Pero estaba Zeus, estaba también Atenea, que era la diosa de la guerra, Dionisio, que era el dios del vino y de la fiesta, la pachanga, la locura, la borrachera. Ahí se iban a emborrachar literalmente. También estaba Esculapio. ¿Alguien sabe dios de qué era? De la medicina. ¿Y qué animalito lo representa? La serpiente. La serpiente. Exacto. Esa era una iglesia un templo pagano, debo decir, un templo pagano que estaba lleno de culebras. Ahí andaban como gatitos, ¿va? Pero no eran gatitos, eran serpientes. Por ahí. Y hacían los rituales con serpientes, le ponían serpientes encima a la gente. Espantoso, ¿verdad? Pero la gente que llegaba ahí era porque buscaba sanidad. Imagínense qué torcido.
¿verdad? Entonces ese es uno también de los, cuando la gente está enferma buscaba Esculapio y las serpientes de Esculapio y ahí van a este templo. De ahí sale la figura médica que hasta la actualidad sale cuando hacen el juramento hipocrático y hacen que es como una cruz, una vara y 2 serpientes enrolladas. Eso es tremendo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, que en cierta forma también hay una historia bíblica de ver la serpiente de bronce en el desierto, pero es más por esto, no es por la historia bíblica, que está la figura de eso. Okay. Y el diablo todo lo tuerce a su favor, ¿verdad? Las cosas de Dios no es muy creativo, sino que simplemente toma lo de Dios y lo tuerce a su favor. Eso fue lo que hizo con Esculapio. Pues entonces, Pérgamo, la ciudad de Pérgamo está en el valle, ahí vivía toda la gente. Y cuando querían ir a hacer algún trámite de gobierno o a visitar al rey, o algunos de los templos subían a la Acrópolis, al monte que estaba a la par de Pérgamo. Esa es la ciudad alta, la ciudad alta. Y entonces, de todos estos altares, de todos estos templos que estaban en la Acrópolis de Pérgamo, la que era la más importante era el altar de Zeus. Eran altos relieves y también habían serpientes y los altos relieves, si ustedes, ahí les voy a decir dónde está ahora, porque se puede ir a ver si ustedes van a Europa. Pero los altos relieves muestran una guerra entre los dioses principales del Olimpo contra los hombres. Una cosa muy interesante, pero algo que tiene que ver con... Hay muchas cosas que se pueden aprender de Pérgamo, pero yo me voy a ir enfocando hacia lo que está conectado con el mensaje de la iglesia. Y el Señor Jesús lo llama por un nombre en el altar de Zeus. Este altar era... se hacían sacrificios, a veces sacrificios humanos, y vamos a ver quién murió ahí, y había un fuego que era continuo, era un fuego encendido que no terminaba. ¿A qué les suena? Nosotros acabamos de ver el tabernáculo. Aquí el diablo se expresó mucho aquí, en este lugar. ¿Y saben cómo llamó Jesús a este altar? Lo llamó el trono de Satanás. Si ustedes leen el mensaje de la iglesia, lo vamos a leer en un ratito, el Señor llama a este lugar, el altar, el trono de Satanás. Ahora, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero saben que Satanás no puede estar en todos los lugares a la misma vez. ¿Sí estaban conscientes de eso? Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, Él es omnipresente, Él puede estar en todos los lugares. El diablo no, el diablo está en un lugar y por un tiempo se concentró ahí estaba. ¿Dónde estará? Qué escalofrío pensarlo, ¿eh? Es como, ¿dónde está para estar en el lado opuesto? Pero en un lugar está en los cielos, está en la tierra, está limitado por donde Dios le ha dado sus fronteras y limitaciones, pero Él no puede estar en todos los lugares. Y por un tiempo estuvo acá en este lugar. Ahí le gustaba que lo adoraran, porque la gente iba a adorarlo. ¿Qué se habrá sentido en ese lugar? Yo no sé. Ahora, ustedes se pueden imaginar ser creyente en esa ciudad. Y era una ciudad próspera, muy visitada, pero como creyentes. Y Jesús dijo, ahí está el trono de Satanás. ¿Qué se habrá sentido ser un creyente ahí? Y vamos a ver porque el Señor lo menciona. Entonces, veamos cuál fue el mensaje que Jesús le dio a esta iglesia. Después vamos a ir a la descripción de Jesús, que si ustedes ven el orden de Apocalipsis, eso es, pero quiero comenzar por la afirmación. Y dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas, y aquí viene la afirmación, pero ¿qué clase de creyentes habían ahí? Dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe,
aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, ya sabemos quién murió y dónde murió. Antipas no se vuelve a oír, excepto Herodes Antipas, pero no era Herodes Antipas que está hablando acá. Era un converso, evidentemente era romano o griego, ¿verdad?, que llevaba ese nombre, pero lo que sí se sabe, lo poquito que se sabe de Antipas, es que era el obispo de Pérgamo. ¿De dónde? De Pérgamo, de la ciudad que estamos hablando. Él era el obispo de Pérgamo y él evidentemente fue fiel a la palabra de Dios, no negó el nombre del Señor. Ahorita vamos a hablar de guardar el nombre porque tiene que ver con el mensaje a esta iglesia, pero según la tradición, no hay muchos documentos, solo es la tradición, es que el obispo de Antipas, el obispo de Pérgamo, murió en el templo de Zeus, en el altar de Zeus, y ahí había es como escultura, tipo escultura en forma de toro, pero estaba hueca adentro y abajo había fuego. Entonces le ponían el fuego y lo metían adentro del toro, como en el vientre del toro, digamos, pero era una escultura, era un horno en forma de toro, ¿se pueden imaginar? Y ahí lo mataron, ahí lo cocinaron vivo, lo quemaron vivo. Eso fue la muerte de Antipas. O imagínense alguien que sabe que va a ir a esa muerte y dice, niega el nombre de Dios, niega el nombre. No, Zeus es mayor que Jehová. No. Yo no voy a negar, murió así. Tremendo. Entonces, pero el Señor, imagínense qué especial para Antipas. El Señor vio esto. El Señor estaba pendiente. El Señor anotó su nombre. El Señor señaló. Mi siervo fiel es Antipas, mi testigo, mi siervo fiel lo llama. La palabra testigo también puede traducirse como mártir. Y él fue testigo y fue mártir. Las dos cosas. Entonces, imagínense qué lugarcito estamos viendo. Ahorita es tremendo, ¿ah? Uy, qué ser cristiano en ese lugar. Y vamos a ver el mensaje que le da. Entonces, Jesús comienza con la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Dice, guardas mi nombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús. Entonces es el nombre de Jesús. Y quería que leyéramos en Colosenses 3:17. O sea, es Jesús en la expresión de Dios en la tierra, pero miren lo que dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y en Filipenses hay una escritura muy interesante, porque también, o sea, estamos hablando de Jesús, Yeshua en hebreo, pero también estamos hablando del nombre de Dios, y tenemos que tener algo muy claro, que fíjense ustedes, piensen en todas las religiones que ustedes conocen. Hay muchos que se llaman Dios. ¿Han oído eso? ¿En otras religiones que se llaman Dios? Sí. Dios aquí, Dios allá. Los musulmanes, Dios. Hasta el Baal, ¿lo llaman Dios a Baal? Sí, Dios. Todos los dioses. Zeus lo llamaban Dios, es un Dios. Y cuando ellos oran pueden decir Dios. Pero entonces, ¿cómo lo diferenciamos del Dios de Israel, del Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra? ¿Cómo se llama? Y Él se presentó. Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Ahorita vamos a leer dónde. Pero aquí les voy a leer, antes de cambiar a la siguiente que habla de Jehová, quiero que veamos en Filipenses 2, del 9 al 11. Se los voy a leer, no tienen que buscarlos. Es Filipenses 2, del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó. Y estamos hablando de Jesús, del nombre de Jesús. Y presten atención lo que dice de Él. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jehová. O sea, a Jesús le fue dado el nombre de Jehová. Ok, qué interesante, ¿ah? Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios todopoderoso, Jehová, le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. O sea, lo podríamos llamar Yeshua, Jehová.
¿Ok? Él tiene ese nombre. ¿Por qué es importante? Jesús sabe quién es, o sea, pero somos nosotros los que a veces nos confundimos. Pero será Jesús, ¿es Dios? ¿No es Dios? Sí es Dios. Aquí dice, sí, es Dios, ¿verdad? Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque ¿saben qué? ¿Saben por qué lo tenía que decir? Porque ninguna israelita se va a doblar sus rodillas delante de una persona. Solo delante de Dios. Entonces dijo, Él es Yeshua, Dios que se hizo hombre, pero Él es Dios también. Doblen sus rodillas delante de Él. Eso era insólito en ese tiempo, pero es un hombre. Sí, pero es Dios. O sea, eso es lo que está diciendo aquí Filipenses. Es muy importante. Dice, perdón que no se los puse en la diapositiva, creo que debía habérselos puesto, pero se los voy a volver a leer. Dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Jehová, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, queda clarísimo. Nadie se va a doblar la rodilla delante de alguien, de un hombre, pero sí de Dios. Entonces, podemos decir, es Yeshua, Jehová, así se llama. Y vayamos entonces al nombre de Jehová. En Miqueas 4:5 dice, todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses. Estaba Pérgamo, estaba Zeus, Atenea, Dionisio, Esculapio. Dice, todos los pueblos anduvieron cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios eternamente y para siempre. Ese es el nombre del Dios que servimos, Dios de Israel. Tiene nombre. Nosotros, no sé si se han fijado, pero casi no usamos Dios, Señor. Él se llama Jehová, y ninguna otra religión, bueno, solo los testigos de Jehová tal vez podría ser, porque me han dicho, tú sos testigo de Jehová. Bueno, o sea, no de esa religión, yo soy testigo, yo doy testimonio de Jehová, pero no soy de esa religión. Ellos son los únicos que podría ser que es otra religión que van Jehová, pero Jehová es Dios de Israel, es el Dios de Israel, creador del cielo y la tierra, Dios todopoderoso, el cual no hay otro igual, de hecho no hay otro, ¿verdad? Ese es, y tiene un nombre, es Jehová, así se llama Él. Él dice, cuando en Éxodo 3, eso lo vemos en Éxodo 3, del 3 al 15 está la descripción de cuando Moisés es llamado delante de la zarza ardiente y le dice, yo quiero que vayas a rescatar a mi pueblo. Ok, pero ¿quién dijo que me está mandando? ¿Bajo qué nombre? Entonces dijo, yo soy. Dice, y por mi nombre Jehová te presentarás, y así será reconocido mi nombre por todo, eternamente. Entonces ese es el nombre de Dios, Jehová, ¿ok? Entonces quedó claro eso, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Ajá, y Yeshua, Jehová. Ajá. Ok, Yeshua es Jehová. Ok. Entonces, ahorita vamos a regresar en los versículos de Apocalipsis, porque me salté eso, porque quería entrar de una vez a mencionar lo del trono de Satanás, porque está parte de la descripción geográfica e histórica. Pero ahorita vamos a regresar a ver qué es lo que dice la carta el autor, cómo se escribe a sí mismo. Y se recuerdan, cada iglesia que hemos visto, el nombre que él se da, o la descripción, tiene que ver con el mensaje a la iglesia o con algo de la iglesia propiamente. Entonces, ¿cómo se escribe Jehová a esta iglesia? Jesús, ok, dice, la espada, quien tiene la espada, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Para los de Pérgamo esto significaba mucho. Se recuerdan, al principio les dije, históricamente ellos entregaron su pueblo a Roma. Les convenía también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver la espada de doble filo con los romanos? Esa era una de las lo que caracterizaba al ejército romano. Los otros ejércitos tenían una espada, pero como un cuchillo usaríamos nosotros, o sea, solo tiene filo en un lado. Esa es la mayoría de los ejércitos y de los pueblos tenían espadas de solo un filo. Entonces, solo cuando hago así,
lastimo, pero lo importante de tener 2 filos es que puedo hacer así, después viene otro atrás y lo hago así, entonces lastimo de las dos, o de entrada y de salida. O sea, eso es la ventaja. O sea, suena un poco feo, ¿va? Decir eso. La ventaja de tener la espada de 2 filos, pero eso les daba una ventaja comparativa a los romanos sobre otros ejércitos. Entonces eran muy conocidos los romanos. ¿Por qué? Por tener la espada de 2 filos. Ahora, ¿pero por qué Jesús se está identificando con una espada de 2 filos? Dirá uno, ¿verdad? Es porque él estaba viendo a los de Pérgamo. Yo sé que me van a entender que quien tiene la espada de 2 filos es el que tiene la autoridad y el poder. Ese es el mensaje que Jesús está transmitiendo. Pero miren cómo lo va a describir, es muy interesante. Solo antes quiero que veamos en Hebreos 4, está vinculando la espada de 2 filos con algo bíblico. ¿Qué es? A ver, ¿quién sabe? En la palabra. Penetra. Como espada de 2 filos, exacto. Ajá. Dice, ¿por qué? Entonces, la espada bíblicamente es un símbolo de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4, del 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, no es igual de cortante, más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea, va hasta lo más profundo. Y también dice de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, penetra, espada de 2 filos. La Biblia es como, entonces la gente, ya entiendo, la espada de 2 filos penetra profundo. Ajá, igual la palabra de Dios penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Va hacia nuestra mente, nuestras intenciones. ¡Wow! O sea, lo más profundo de nosotros llega. Pero fíjense que esta imagen de la espada de 2 filos vuelve a aparecer en Apocalipsis. Y este es el mensaje también que tiene que ver con los últimos tiempos, con el mensaje de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Apocalipsis 19:15. ¿Cómo va a herir Jesús a las naciones? De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, con la palabra. ¿Cómo creó Dios el mundo? Con la palabra. ¿Cómo va a herir a sus enemigos? Con la palabra que sale. Pero esa es una imagen para que nosotros lo entendamos, pero es con la palabra. Él lo vio físicamente, pero también es una expresión de algo espiritual, de un mensaje de lo que el Señor va a hacer. Como el Señor dice, yo soy el pan, Él es un pan. Pero si Él dijo que si no comemos es simbólico, pero significa algo práctico también. Entonces, esta descripción que Jesús hace de Él mismo, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, la boca, la palabra de Él va a servir para corregir algo que tiene esta iglesia. Y eso ahí viene después la siguiente, lo que tiene en contra. Ya vimos la afirmación era buena, guardas fielmente mi nombre, que bueno, pero ¿qué tiene en contra? Y por lo menos dice que tiene unas pocas cosas, así dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y básicamente vamos a ver que son 2 doctrinas. Ahorita solo las voy a mencionar y después voy a hablar de ellas, aunque la segunda que vamos a ver ahorita, ya la mencionamos antes, así que no me voy a detener mucho ahí, pero sí en esta primera, dice, tengo unas pocas cosas en contra de ti, porque tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam, y ahorita vamos a ver qué es eso de la doctrina de Balaam, ahí nos vamos a detener un tiempito largo, porque es algo complicado de explicar, y muy interesante, y también otra cosita que tenía,
la otra doctrina, así también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina, los nicolaítas. La doctrina de los nicolaítas, ya la habíamos mencionado, es los seguidores de Nicolás, que era la doctrina de la gracia, que uno no importa lo que haga, igual ya Dios nos perdonó, entonces vive como quieras, ¿verdad? Y eso trajo mucha torcedura, ¿verdad? Desviación. Entonces eso ya lo tenemos cubierto. Ok, ahora regresemos entonces a la doctrina de Balaam. ¿Qué es esta doctrina de Balaam? La define ya en resumen allá en Apocalipsis, pero quiero contarles un poquito de la historia porque vale la pena. Esto casi quisiera darles una clase solo de esto, porque es muy importante para nosotros entender esto, pero lo voy a tratar de hacer resumido lo más posible para que le agarremos por lo menos el jugo. Pero esta lección es impresionante, la historia de Balaam. ¿Quién era Balaam? La historia de Balaam está en Números, del capítulo 22 al 25. Era un profeta de Mesopotamia. ¿Qué tiene que ver un profeta de Mesopotamia con la historia de Israel? Ahí en este momento los israelitas estaban en el desierto, ya casi llegando a la tierra prometida. Ya están en las llanuras de Moab. Están básicamente, por decir, a la puerta, después de 40 años de estar dando vueltas, porque Dios dijo, esta generación no va a entrar, que ya murió la generación antigua, ya está la nueva generación lista para entrar, ya están en las llanuras de Moab, solo tienen que cruzar el río Jordán, y ya están. Solo estaban pasando por estos terrenos, estaban pasando por Moab, Edom, Moab, Amón, ¿qué otros son? Los moabitas, los moabitas y los amonitas, ¿ok? Entonces tenían que simplemente pasar por ahí y entrar a la tierra prometida. Pero Moab estaba así. Moab estaba, ¡qué miedo! Ya viene este gigante pueblo que nada lo está deteniendo y nos van a destruir. Pero los israelitas le dijeron, no te preocupes, el Señor nos dijo, con ustedes nada, solo por favor denos paso. No quiero darles. No es una pregunta, ¿nos tienes que dar paso? Lo queríamos hacer amigablemente, ¿verdad? Y al final, como ellos acaban de ser derrotados por otro ejército, los acaban de vencer, su ejército estaba diezmado, ellos no podían pelear. Entonces no les quedó otra que aceptar, pero el rey de Moab estaba muy incómodo con esto del paso de los israelitas. De hecho, ya habían pasado, pero en Moab no se le iba de la cabeza que ahí está ese pueblo y se pueden regresar. Ya pasaron, gracias a Dios, pero se pueden regresar. Entonces ellos, ¿qué hizo este rey de Moab? Se llamaba Balac. Pues voy a contratar a este profeta de Mesopotamia, porque este profeta de Mesopotamia resulta que la Biblia lo describe como que tenía un ojo espiritual, lo cual quiere decir, él puede ver qué trae bendición, qué no trae bendición, y lo que él dice se cumple. Pero no es que tenga poder, sino que lo que él tiene, eso lo tengo que aclarar desde ahorita, él tiene el poder de ver. Él entendía cómo funciona la vida. Quisiéramos saber nosotros eso, ¿verdad? Es bien fácil, solo lean la Biblia, ¿ok? Pero él lo sabía y él lo guardó como un secreto. O sea, él sabía qué traía bendición y qué traía maldición. Simplemente sabía y tenía un ojo para ver. Simplemente es eso, no es que tenga poder. Tenía poder por ese conocimiento, no porque tuviera poder en sí, ¿verdad? Entonces, fue contratado por Moab y dijo, lo voy a contratar para maldecir a Israel. Entonces fue a Mesopotamia, mandó a su gente para contratarlo, y él solo se le hicieron los ojos de dólar. ¡Tin, tin, tin! ¡Oh, qué interesante! Pero él dijo, no puedo ir si no tengo la autorización. Fue a decir, me están pidiendo que maldiga, ¿hay algo que puedo maldecir? ¿Verdad? No, ese pueblo es bendito por Dios. Entonces va en la mañana y les dice, no puedo. Pero te vamos a pagar tanto. No, ¿ok? Porque él no tiene poder, él no puede, ¿ok? Entonces se van. Llega el rey les dice, denle una casa llena de joyas, de oro, de plata, o sea, una tentación, el dinero tal que no va a poder resistir esa tentación. Regresan y él otra vez, tin, tin,
¿verdad? A pesar de que Dios ya le había dicho que no, porque ese pueblo es bendito, él aceptó. ¿Por qué? Porque quería el dinero, Dijo, pues, no hay nadie perfecto en esta tierra, o si hay alguien perfecto en esta tierra, ¿sí o no? Pues algo le puedo encontrar para maldecir, ¿o no? Sí, ¿verdad? Entonces se fue. Pasó lo de la burrita, la historia famosa del burrito que no se mueve, que se aparta del camino en el cual él iba montado, y comienza a maltratar al burrito. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no haces caso? Y él dijo, pero no estás viendo al ángel que está enfrente. El burrito le habló, ¿verdad? Y él no se asustó que el burrito le habló, él se asustó de lo que le había dicho. ¿Qué ángel? Y ya lo vio. O sea, su ojo espiritual había sido cegado por la avaricia, ¿verdad? Entonces, igual siguió adelante, ¿verdad? No vas a maldecir. Creo que no. Ajá, entonces se fue, ¿verdad? Cuando llegó a Moab, a las llanuras del Moab, ahí se miraba a Israel, que estaba acampado. Y se los voy a tratar de hacer corto, es que es muy interesante esta historia. El rey lo va a llevar a tres diferentes posiciones. Y esto es algo que tenemos que entender, porque en la Biblia es claro que por dónde viene la bendición y la maldición. Si vamos a Deuteronomio 28, ustedes abren sus Biblias, yo creo que ya se las saben de memoria. Deuteronomio 28 dice, 1 y 2, dice, si oyes mi voz y guardas mis mandamientos, te vendrán las bendiciones. Y escribe esto bueno va a pasar, bendiciones. El 15, versículo 15, dice, pero si oyes y no guardas mis mandamientos, te vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, las bendiciones nos alcanzan o las maldiciones nos alcanzan. A veces no viene la consecuencia inmediata, entonces nosotros creemos, ay, me salí con la mía. No, ya viene, no te preocupes, ya viene atrás, ¿verdad? Entonces uno lo que desea es la bendición, no la maldición. Entonces, ¿cómo viene la maldición? Por no oír ni hacer. O sea, oír y no hacer. Es desobedecer. Y la bendición por obedecer. Entonces es un principio bíblico así. Y hay un versículo que es muy clave para entender esto en Proverbios, lo vamos a leer. Dice en Proverbios 26:2, dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Ese es clarísimo, y esto es apréndanselo en memoria. O sea, este versículo es de los principios de la Biblia que son tesoros. No hay maldición sin causa. Entonces lo que Balaam estaba procurando hacer era encontrar la causa. Entonces ellos fueron y lo vieron global. Él lo vio desde lejos, desde una montaña, y hizo sacrificios y todo, bueno, y él tiene el ojo espiritual. Estoy viendo, estoy tratando de ver. A ver, ¿cómo lo puedo maldecir? ¿Y saben qué llegó a decir? Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Ahora, uno dice, eran perfectos. ¿Ustedes qué creen? ¿Eran perfectos? No eran perfectos. Pero tenían ya operando un sistema, ya estaba el tabernáculo en medio. ¿Qué pasaba si alguien fallaba? Lo confrontaban, eso no está bien. Es cierto, voy al tabernáculo, pido perdón, soy perdonado. O sea, ¿soy perfecto? No, pero cuando hago algo malo me arrepiento, queda cubierto. ¿Se le puede reclamar? No. O sea, ya hizo lo malo, se arrepintió, fue a pedir perdón, el perdón fue cubierto. Ok. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Eso es lo que Dios quiere que pase en medio de su pueblo. O sea, no espera que seamos perfectos hasta que Él venga y nos restaure completamente, pero ya dio el mecanismo para cubrir y que no entre la maldición. Ahora, ¿qué pasa si hay alguien que está pecando? Eso lo vimos cuando vimos en Éxodo, lo vimos varias veces, y no hay arrepentimiento. ¿Qué se hace? Se confronta, arrepiéntete, no se me da la gana, out, para afuerita. Váyase fuera del campamento,
vaya a meditar y usted no va a regresar sino hasta que esté arrepentido. Entonces eso protege a la comunidad. Si no está arrepentido, para afuera, hasta que se arrepienta. Si no se arrepiente nunca, ahí se va a quedar en el desierto. No debajo de la nube, sino que fuera. Eso es lo que sucede. Entonces estaba ese mecanismo y Balaam lo vio y entendió. No he observado iniquidad en Jacob. Él estaba viendo a ver qué maldecía. Eso es lo que él estaba buscando. Él estaba buscando ¿dónde lo agarro? Y es interesante cuando ustedes, mire, solo lo estoy diciendo así rápido, pero cuando ustedes van viendo los 3 lugares donde los lleva, al principio es global, después los va a llevar a un lugar que está cerquita. Y es como cuando ustedes conocen a una persona, ¡ay, qué maravillosa, qué sonriente, qué linda! Casi uno no puede encontrar algo así a vista grosa, a gruesa vista no encuentran faltas, ¿verdad? Ustedes ya, acérquense más. Sí, ya vi, ¿verdad? Entonces eso es lo que hizo Balaam, se acercó y vio de cerca, pero de cerca también vio eso. Si hay gente que falta, pero hay este mecanismo de arrepentimiento y no lo puedo maldecir. Y los bendecía. ¿Pero por qué los estás bendiciendo? Yo solo digo lo que estoy viendo. Y eso es un principio también espiritual. Si viene, y eso lo saben los brujos, y no sé si es el secreto de los brujos, pero nosotros deberíamos de saberlo. Si un brujo viene y maldice a alguien, ellos saben que la maldición les va a regresar. Si están diciendo algo que no es, se lo rebota. Entonces, ni que fuera loco de decir una maldición que le va a rebotar. Entonces, ellos no lo van a hacer. Porque si no, estarían ellos haciendo algo malo para ellos mismos. Entonces eso lo conocía Balaam. Yo no voy a decir nada que no estoy viendo. Entonces los bendecía. La última, oigan, esto es muy interesante, la última lo llevó al borde del desierto. Nosotros acabamos de ver en Éxodo qué significa, qué representa el desierto. Las pruebas. Te llevé al desierto para probar tu corazón. ¿Se recuerdan que lo acabamos de ver? Y eso fue en un momento de dificultad, en un momento de prueba. Esa fue la última que llevó Balaam. ¿Y qué vio en Israel? Aún en las pruebas superadas, si alguien falla, se arrepiente, cubierto el pecado. Si alguien no quiere arrepentirse, fuera. No puedo maldecirlos porque no hay causa. La maldición viene con causa, no así porque sí, porque alguien dijo, no, es por obediencia o por desobediencia. Es un principio. ¿Estamos claros en esto? Para poder entender la doctrina de Balaam, tenemos que entender esto. Es muy interesante esto. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de Balaam? Y aquí vamos a regresar a Apocalipsis porque ahí lo define claramente. Pero ya teníamos que entender en el contexto de la historia. Y aquí lo define de la siguiente forma. Lo que pasó con Balaam es que, lo vamos a leer y después lo explico. Dice, enseñaba Balaam, la doctrina de Balaam significa esto, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Regresemos a Números. ¿Qué fue lo que pasó con Balaam? Balaam, ¿saben qué? No pudo maldecir, pero adivinen qué tampoco pudo hacer, que es lo que él quería, ¿verdad? No se llevó el premio. Balaam estaba, el rey está que lo ahorcaba, porque lo había contratado para... ¿Qué hacen ustedes cuando contratan a alguien y no hace su trabajo? No les pagan, exacto. Entonces eso fue lo que pasó con Balaam. Híjole, no me pagaron, pero quiero que me paguen. Era una casa llena de oro. ¿Qué estoy haciendo? Entonces él sabe cómo funciona la situación. Entonces dijo, ¿sabe, rey Balac? No los puedo maldecir, pero si provocamos, si creamos una causa por la cual maldecir, eso va a funcionar. ¿Funcionó? Él le dijo, entonces vamos a leer en Números 25, del 1 al 3, dice, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Eso fue el consejo de Balaam. Balaam le dijo al rey, manda a tus niñas a seducir a los hijos de Israel.
primero, o sea, ven, ahí va, ven. Después, es que nosotros hacemos estos actos que tú quieres, pero delante de los dioses. Entonces, va pues. Pero tenemos que comer también lo sacrificado a los ídolos. Ok, hagámoslo. Entonces, eso fue lo que hicieron las hijas de Moab, mandadas por rey de Moab, aconsejado por Balaam, para hacer caer a los hijos de Israel. Y entonces, dice, entonces el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. No se detuvo, eran muchos. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo, una cosa llevó a la otra, y el pueblo entonces comió y se postró ante sus dioses. Eso fue lo que llegó a suceder, porque entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se provocó la desobediencia y abrió la puerta a la maldición. Y vino una gran plaga y se murieron 3,000 en total. Decenas, centenas, 3,000 llegaron a morirse los israelitas por esto, la maldición que vino a causa del pecado de Israel. Entonces, eso es lo que es la doctrina de Balaam. Y esto es lo que les está diciendo: poner tropiezo, hacer caer. ¿Y cómo puede funcionar eso? Vemos en la iglesia de Pérgamo. Un profeta está en esta iglesia, y ¿qué es lo que quiere el profeta? Ganancia, recompensa, dinero. Pero la gente no me va a dar cuando yo le voy a decir algo feo. Me va a dar cuando le estoy diciendo algo que quieren oír. Entonces, pero yo quiero, es que me gusta ese hombre. Sí, pero es que está casado. No, ¿verdad? No. Pero entonces no, yo profetizo que el Señor vio tu corazón, los deseos de tu corazón. Y ¿cómo así? ¿Verdad? Entonces, sí, qué lindo, y le da dinero porque me está diciendo lo que yo quiero oír, no lo que Dios dice. O sea, esas cosas pasan. O sea, es que nos reímos, de verdad, es como suena chistoso. Pasan. O sea, esa es la tristeza de la realidad. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Pérgamo. Eso y otros ejemplos. El punto es, el profeta quiere dinero, la gente quiere oír algo que está lejos de la voluntad de Dios, pero pagan por eso. Entonces, esa era una dinámica negativa que está hundiendo a esa iglesia en pecado. Y permitían que este profeta estuviera ahí en medio. Entonces siguen la doctrina de Balaam, que enseña, solo regresemos otra vez, dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Cómo pasaba esto en este lugar? Se recuerdan que estaba la gran acrópolis de muchos dioses ahí, y por los gremios, y que también lo vamos a ver repetido en Tiatira, están obligados a hacer, tal vez a llevarle ofrendas a los dioses del gremio. Entonces el profeta decía, no te sientas mal, estás haciendo tu trabajo y vas a llevar pan a tu casa. Sí, pero qué torcido, no tengo que hacerlo adorando a ningún dios pagano. Entonces ahí todo lo justificaban. Y eso es, entonces, si viene un profeta y respalda esa desobediencia, esa iniquidad, entonces eso es lo que es abrir la puerta. ¿Verdad? Como lo hicieron los israelitas de antaño, igual pasaba en Pérgamo. Alguien estaba diciendo, no dice exactamente qué era, pero no, lo podemos ir adivinando, ¿verdad? Cómo puede pasar, y qué puede pasar también ahora, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de eso. ¿A quién tenemos que obedecer? No a la voz de un profeta, a la voz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor está reclamando de esta iglesia. Y vamos a leer segunda de Pedro 2, del 15 al 16. Pedro hace referencia a este problemita y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad y fue arrepentido por su iniquidad. Él murió al final, pero mal. El profeta, pero también los israelitas
sufrieron por seguirlo, ¿verdad? Pero que aquí lo que quería leer de Pedro es que dice el premio de la maldad. El profeta está interesado en el dinero. Ese es el gancho de él, ¿verdad? Y él provoca eso, no le importa con tal de obtener ese beneficio. Y si pecan, su problema, ¿verdad? Pero eso está causando problemas en la iglesia. En lugar de mantenerse pues lo más pura que se pueda. No somos perfectos, absolutamente que no, pero hay esta conciencia de hay algo malo, se confronta, se saca, se limpia, la levadura se va sacando, y así se mantiene protegida sin puertas abiertas a la maldición, sino protegida con bendición. Esa es la idea de la iglesia. Entonces es fuerte. Pero eso es lo que estaba pasando en Pérgamo, y tenemos que tener cuidado que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Y entonces viene Jesús, siempre dice, están haciendo esto bien, están haciendo esto mal. Un consejito, les doy un consejo, ¿verdad? Para que les vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice? Por tanto, iglesia de Pérgamo, o todos los que se le parezcan, arrepiéntete. Y después dice, si no se arrepienten, porque Él siempre va a dar tiempo de arrepentirse. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya vuelve a salir la espada que sale de su boca. La palabra viene con la palabra, va a pelear. Ahora, ¿contra quiénes? Contra sus enemigos, pero si tú te vuelves enemigo, también vas. Entonces, arrepiéntete. Como que la palabra te descubre. Exacto, descubre y va a confrontar, y puede decir mueres, o va a traer vida o va a traer muerte, ¿ok? No solo es en el proceso, sino en la venida del Señor está hablando. Porque puede ser que gente que va todos los domingos a la iglesia y se dice cristiano no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no anda como Dios manda. O sea, así es simple. No es el lugar que uno esté ocupando en esta tierra, ni el lugar donde uno vaya. Es lo que viva uno del día a día. Eso es lo que importa. Ok, entonces el Señor después, ¿qué dice? Doy el consejo, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde, y después recompensa al vencedor. ¿Cuál es la recompensa? Y habla de dos cosas. Primero dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. ¿Qué es este maná escondido? Y en la Biblia habla, Jesús se identificó como este maná y dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y después sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y vivirá para siempre. Y el pan es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es reconocer que Jesús es el pan, que Jesús es lo que nos da la vida, porque dice, ustedes van a comer pan y se van a tener todavía hambre, pero lo que yo les voy a dar es algo que les va a durar para siempre. Es la satisfacción eterna. Entonces, no busquen la satisfacción temporal, busquen el bien que les da la vida eterna. Y eso es en Jesús. Y les costaba en aquella época, nosotros porque nacimos en un país cristiano, o sea, nosotros Jesús, sí, Jesús, pero a ellos les estaba costando entender, sí, Jesús es Dios, es la palabra escondida, ¿verdad? Es el maná escondido. El que cree en Él no tendrá hambre, el que cree en Él tendrá vida eterna. Ese es el mensaje. Y otra cosita que van a recibir, una piedrecita blanca. Eso es muy linda historia, que no significa mucho, pero es una piedra. O sea, ¿qué piedra? Para ellos era muy importante. En el Imperio Romano, en esa época, cuando alguien hacía algo heroico, que hacía algo excelente en beneficio del imperio, se le daba una piedra preciosa y le ponían el nombre tallado, grabado en esa piedrecita. Entonces, ¿qué significaba eso? Ahora tenemos Foto ID, ¿verdad? Identificación, quién soy yo, me mira la cara aquí, pero aquí antes
yo podría pasar por alguien, ¿verdad? Y nadie sabe quién soy. Pero entonces lo que hacían es que esa piedrecita era una entrada, era una identificación, pero de privilegios. Era una VIP, exacto. Una de gente importante. Había un evento. Yo hice algo bueno por el imperio, aquí tengo mi piedrecita, una constancia de que yo soy alguien importante, déjenme pasar a este evento. Y entonces leamos lo que está diciendo: le daré al vencedor, le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El Señor sabía, ellos van a entender. Yo quiero que ellos sepan que yo quiero que entren en mi reino. Entonces les voy a dar esta piedrecita. Ellos van a saber lo que significa y qué es su nombre. Y es más, les voy a decir, tienen otro nombre, no el que ustedes creen que tienen, ¿verdad? Es un nombre dado por el Señor. Entonces ese es algo maravilloso. Y antes de que pasemos a la siguiente iglesia, les quiero hablar algo. Es que esta iglesia es intensa y larga. Pero algo que muy, muy interesante con el altar de Zeus, resulta que esta es una foto del altar de Zeus. ¿Y qué ven ahí en el altar de Zeus? ¿Ven al altar de Zeus? No se ve nada, ¿verdad? Solo unas piedrecitas, que es el resto, lo que quedó del altar de Zeus, solo son unas piedras del fundamento, básicamente. Ahí más o menos, pues por aquí habrá sido, ¿verdad? Debajo de los arbolitos, ahí se mira como que las limitaciones de un fundamento, pero no hay nada, ya no hay nada. ¿Y qué se hizo? Porque por los otros, pues por lo menos están las ruinas. ¿Qué pasó con este? Pues resulta que piedra por piedra fue llevada por arqueólogos desde a finales de 1800 hasta 1930 más o menos. Fue llevada piedra por piedra, arqueólogos alemanes. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Fue reconstruido. Y adivinen dónde está. En Berlín. Pero ¿cómo se llama ese lugar? Es que es lo que digo. De todas las ruinas que se quisieron llevar, ¿por qué se tenía que llevar esa? El altar de Zeus, dejen el altar de Zeus, el trono de Satanás. ¿Quién se quiere llevar el trono de Satanás? Pues los arqueólogos, ¿verdad? Los arqueólogos, y es más, se hizo este museo. El museo se llama Museo de Pérgamo. De Pérgamo, o sea, el tema principal de ese museo es esto, ¿verdad? En la principal atracción, hay otra principal atracción, hay dos principales atracciones. Está el altar de Zeus y el camino procesional de Babilonia. Es la entrada de donde los judíos entraron esclavizados hacia Babilonia para ser cautivos por 70 años. Esas son las dos principales atracciones, ¿verdad? Hay una de un mercado de Mileto y no sé qué otras cosas más. Y un área de arte islámico. ¡Qué belleza qué belleza de museo, ¿verdad? Pero alguien estaba muy interesado en este museo, ¿verdad? Su nombre es Hitler, ¿verdad? Él le gustó mucho la idea del altar de Zeus, el trono de Satanás, me parece magnífico. Eso de la procesión para los judíos, para matarlos, excelente. Él se identificó mucho con este altar de Zeus, al punto que él fue en su época, de cuando estaba jefe, presidente o no sé, primer ministro Kaiser, que diga, de Alemania. Él se terminó de construir ese museo, pero no solo ahí se quedó, sino que él, inspirado en eso, si ustedes ven películas de antaño, de esa época de Hitler, ustedes lo van a ver hablando a multitudes, a masas de gente en una gran plaza. Esa plaza está en una ciudad que se llama Nuremberg. Y ahí se construyó básicamente un podio gigante en honor a Hitler. Estaba el podio y ¿dónde está? Aquí, ahí se paraba él y detrás estaba este monumento. Este monumento fue creado por su arquitecto Spiel, no me acuerdo cómo se llama. Y él, este arquitecto famoso, lo hizo inspirado en el altar de Zeus.
O sea, ¿se dan cuenta lo satánico del trasfondo de todo esto? En estas cosas uno dice, hay mucho de satánico detrás, porque no es casual, son cosas que no son casuales. Y esto es muy interesante. Es tremendo, es tremendo.